Déjame te presento. Claro que sí. Y explica cómo fue la dinámica de Q&A, cosas así, Simón. Hola, ¿qué tal? A ver, es que siempre me gusta hacer una slide que diga el momento comenzamos. No me gusta. ¿Cómo le hago? No se puede hacer pantalla grande de que nada más aquí, ¿verdad? Es el que le sabes a tu monitor, no lo puedo ver. Sí, estoy muteado. Estoy preparando el live stream en Facebook para que Cristóbal pueda iniciar. En un momento comenzamos, no nos tardamos mucho. Ya voy a ir compartiendo la presentación. Live en Facebook. White suit, aquí. Habrá crossover de los conferencistas de este fin de semana. Fíjate que no estoy seguro si ahorita se... Ay, estoy muteado. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? No estoy seguro si se podrá ahorita crossover por la hora, pero ¿qué opinarían si les digo a los conferencistas para hacer un crossover a lo mejor pues el viernes o el sábado siguiente, ¿no? O el domingo, de plano, cada quien en su computadora, ¿no? Una hora a lo mejor un poquito más temprano, más como a las 5 de la tarde, y que le entren todos. Sí, mi intención era ahorita hacer un crossover con un panel final, pero la verdad, con las horas, pues ya terminaríamos algo tarde. Ya digo, con COVID entiendo que, digo, incluyéndome, no hay mucho que hacer un domingo en la noche, pero creo que sería un poquito más cómodo para todos en la siguiente semana, ¿verdad? Un horario a lo mejor un poquito más, pues, vespertino, ¿no? Ahí está en vivo. Ya hay 48 participantes aquí. Bueno, ya vamos a empezar. Nomás te voy a dejar abierto mi todo
explicar rápido. ¿Dónde es Q&A? Aquí vas a moverte simplemente haciéndole en las flechitas. Okay. ¿Sí? El Q&A es esto. Aquí van a estar las preguntas abiertas. Te puedes poner contestar. Ya se ponen contestadas. Este es el chat. Okay. Y también está en Facebook. Entonces en Facebook también puedes contestar dudas. La mayoría están en Zoom. Pero en Facebook, como quiera, hay algo de personas. Entonces aquí puedes ver los comentarios y responderlos aquí mismo, ¿no? Los puedes responder de que en vivo, nada más hablando, no necesariamente en texto, ¿verdad? Para que sea más fácil. Pero bueno, vamos a empezar. Gracias. Bueno. Ay, no te clavas con el tiempo de su último conferencista. Pues dale. Venga, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya vamos a comenzar con esta conferencia de Guerra Fría 2.0, una lectura de la ciberseguridad desde la perspectiva internacional. Ahora, antes de comenzar con el tema como tal, pues necesito comentarles un poquito acerca de mi background, quién soy, qué experiencia he tenido, por qué es que les sea este tema y personalmente pues sí les confieso que es un tema que me apasiona muchísimo. Tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales por parte del Tecnológico Monterrey. Me gradué el mayo pasado, precisamente. Dentro de mi carrera tuve la oportunidad de estudiar de intercambio en el extranjero en Helsinki, Finlandia, donde llevé clases de seguridad nacional y seguridad internacional, lo cual me dotó de una perspectiva un poquito más amplia. Tuve una participación en la Cumbre Juvenil de Seguridad Internacional en Viena, Austria, también durante mi época de intercambio. También aprendí mucho acerca del tema de seguridad internacional y pues tantito de ciberseguridad en esa época. He tenido prácticas profesionales en representaciones consulares y en inteligencia estratégica y pues participaciones variadas en el modelo de Naciones Unidas. Y actualmente tengo el gran privilegio de ser director comercial de White Suit Hacking. Mi nombre es Cristóbal Cárdenas y espero que disfruten de esta conferencia de ciberseguridad desde la perspectiva internacional. Ahora, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? La verdad es que la ciberseguridad puede ser muy compleja y más aún si se estudia desde una arista internacional. Entonces, el día de hoy les voy a llevar por una agenda de ciertos temas que primero vamos a ahondar en lo que son las relaciones internacionales y cómo estudian las dinámicas de poder, luego las complejidades particulares del ciberespacio. ¿Qué es el ciberespacio? ¿Cómo funciona el ciberespacio? ¿Cómo se ejerce poder en el ciberespacio? Lo que se llamaría ciberpoder en esta instancia. Ciertos casos de estudio de cómo se ha visto plasmado el ciberpoder en el ámbito internacional en la modernidad actual y la realidad a la cual nos enfrentamos en el segundo actual, ¿no? Y por último, pues vamos a ahondar en lo que sería la definición de una guerra fría nueva y cómo afecta esto a la realidad internacional. Obviamente pueden hacer sus preguntas por medio del sistema de Q&A cuando ustedes gusten. Voy a ir campechaneándome con mi tiempo y si veo que tengo mucho tiempo extra, pues entre cada sección de estos que acabo de nombrar, me dedico a responder una que otra pregunta verbalmente. Bueno, las relaciones internacionales y sus dinámicas de poder. ¿Qué son las relaciones internacionales como disciplina, como estudio? Es un estudio que se dedica a estudiar las interacciones de poder entre actores internacionales. Entonces tenemos que entender el concepto de poder, muy importante, y tenemos que entender el concepto de actores internacionales. Vamos a empezar por poder, que es más sencillo. Si fuéramos a hablar de poder así tal cual, de qué puede hacer una persona, pues es la capacidad de hacer, literalmente, usando como metáfora el tema de esta conferencia, pues yo puedo dar esta conferencia, eso está dentro de mi poder. Si fuéramos un buen trabajador profesionista recién egresado, pues tendríamos el poder de trabajar, de ser libres, de adquirir nuestra propia propiedad, entre otras cosas. Otra cosa es establecer la agenda, el poder de decidir qué está bien y qué está mal. O sea, tú influyes de cierta forma ese poder, tú dictas los valores, es digamos el mismo poder que ejercía hace mucho pues un sacerdote dentro de una comunidad muy religiosa donde él es el mandamás en temas de valores y ética, ¿no? Es un poder percibible, pero no necesariamente tangible. Y por último, pues el poder de influencia, que se asemeja mucho a este segundo, pero es más bien el qué tan popular eres, qué tan carismático eres, qué tanto te buscan otras personas. Son los tres tipos de poder.
Y muy importante también definir lo que es un actor internacional. Ahora, por definición propia, yo lo veo como una entidad, una cosa que goza de autodeterminación, es decir, que puede decidir por sí mismo qué hace, tiene intereses propios, quiere cosas y una capacidad de influir o afectar la realidad internacional. ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente, pues yo puedo tener un actor que es mi familia, donde todos somos autodeterminados, tenemos intereses como familia, pero la verdad es que como yo no puedo afectar al mundo, ni las relaciones internacionales, ni afectar la realidad, pues no soy un actor, digamos. Entre los actores se encuentran los estados, que son los países, se puede definir de cierta forma como los gobiernos de los países, son los más comunes y los más importantes. Ahorita vamos a ir ahondando en ese tema. Las empresas son actores internacionales. Coca-Cola es un actor internacional. Walmart es un actor internacional. Facebook es un actor internacional. Tienen intereses y tienen la capacidad de hacer algo al respecto, ¿no? Las organizaciones internacionales como la ONU, la Cruz Roja, la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, estas cosas que vemos como un gobierno mundial, que no necesariamente lo son, ahorita voy a andar más en el tema, también son actores. Grupos de la sociedad civil, ejemplos muy claros son Greenpeace y Human Rights Watch. No son empresas, no son entidades gubernamentales, no son agencias, son simple y sencillamente una agrupación de personas que por un objetivo común decidieron hacer algo al respecto en el mundo, ¿no? Y los individuos son muy importantes. Greta Thunberg es un actor internacional. Bill Gates es un actor internacional. Leonardo DiCaprio, que también es muy del tema ecologista como Greta Thunberg, es un actor internacional. Tienen una interacción con la realidad. Y también los grupos armados, por supuesto. No podemos dejar fuera los grupos terroristas, grupos beligerantes, revolucionarios, entre otras cosas. Ahora, en el ámbito internacional, mínimo desde el estudio de relaciones internacionales, existen dos tipos de poder. Se pueden resumir en el poder fuerte, el poder coercitivo, el poder de poder hacer cosas, y el otro es el poder suave, el poder de influencia, el poder de diplomacia. Ciertas cosas que entran dentro de este tipo de poder, por ejemplo, en el hard power, que es ese poder fuerte que mencionaba, es ¿qué tanto ejército tienes? ¿Cuántos tanques tiene tu país? ¿Cuántos misiles nucleares? ¿Qué tan fuerte y robusto es el esquema de guerra que puede estar tu flota? ¿Qué tantos barcos, navíos y entre otras cosas? Otra cosa muy importante de ese poder es tu extensión territorial. Digo, no cabe duda que no es lo mismo el ejercer un poder sobre, digamos, el territorio de Madagascar, que es una islita aledaña a África muy chica, que el poder que ejerce Rusia, por ejemplo, sobre su territorio intercontinental, literalmente. Entonces eso también se tiene que considerar. Los recursos naturales. ¿Qué tienes? ¿Tienes agua? Agua es un poder muy importante. ¿Tienes agricultura? Pues el poder darle comer a la gente es muy importante. ¿Tienes uranio para crear armas nucleares? ¿Tienes tierra para sembrar? O sea, es muy importante considerar esto como un esquema de poder. La capacidad adquisitiva también. ¿Qué tanto puedes comprar? ¿Qué tanto dinero tienes? ¿Qué tan poderoso eres así? Por el otro lado, el poder suave, el soft power, como se le dice en inglés, es la diplomacia, el poder negociar sin tener que recurrir a pues, como que imponer o tener que ser agresivo. La relevancia cultural. Un tipo de soft power impresionantemente importante es las películas y la música. O sea, ¿qué tantos de ustedes que ahorita están viendo esta conferencia ven películas de Hollywood o escuchan música americana? Eso es un tipo de poder que es muy importante porque le da una relevancia cultural a ese país o ese actor dentro del mundo. Otra cosa son los valores. Otro ejemplo muy fácil es Estados Unidos porque todos sabemos que Estados Unidos exporta democracia y libertad. Son los defensores internacionales de la democracia y libertad. Y por supuesto el comercio, que no se debe asemejar a la capacidad adquisitiva. Una cosa es qué tanto dinero tienes y cuánto puedes comprar, y otra cosa es con qué tantas personas haces negocio, qué tantos te conocen, o cuántos productores y proveedores tienes, qué tanto es tu influencia comercial, ¿sabes? Ahora, dentro de las relaciones internacionales, siendo que se trata
pues de un paradigma muy extenso. Estamos hablando del mundo, estamos hablando de la interacción entre países, cómo de repente vemos empresas y demás. Hay ciertas particularidades, como conceptos clave, que depende también de la postura teórica, pero pues estos son los que yo adopto personalmente. Una es, existe una anarquía de poder entre los actores del esquema global. Todos tienen su poder, todos ven por sí mismos, todos hacen lo que quieran, como quieran, ¿no? Otra cosa es la autoayuda, que eso es muy sencillo. Todo ser humano también gozamos del concepto de autoayuda. Siempre vas a velar por tus propios intereses y tú quieres trabajar para ti, por ti y solamente tú contigo, ¿sabes? A veces puede haber una situación donde puede gestarse una cooperación, a veces te es necesario crear una alianza militar para sobrevivir, pero la verdad es que tú como país necesitas asegurarte de tu propio juego. ¿Estamos de acuerdo? Tú tienes que sobrevivir por tu propia mano, no puedes depender de nadie más. Y la última particularidad que creo que ya se van dando cuenta conforme va moviéndose esta conferencia es, dentro de las relaciones internacionales, el Estado, es decir, los gobiernos de los países, son el actor más importante y más poderoso. ¿Por qué? Por tres razones fundamentales. Uno, dispone de un régimen jurídico, leyes, que le dotan de soberanía, es decir, es el mandamás. Yo soy mexicano, mi pasaporte es mexicano, yo tengo que adscribirme a leyes mexicanas, yo tengo que seguir las leyes mexicanas. México es el mandamás. Y cuando se trata de relaciones internacionales, pues no se habla del gobierno de Nuevo León, que es el estado donde vivo, se habla de México y cómo México es representado en una arena internacional. Los estados también tienen la particularidad de que tienen monopolio del uso de la fuerza. ¿Qué es esto? O sea, el estado, por sus leyes que así lo dictan, puede ejercer violencia, puede matar, puede usar armas, tiene tanques, tiene ejército y es legítima su uso de la fuerza. No cualquiera puede agarrar un rifle y empezar a matar gente. En cambio, si eres un policía, el paradigma cambia tantito. Y por último, desde las relaciones internacionales mínimo, el Estado se concibe como un actor unitario que goza de un esquema muy complejo e íntegro y abarca mucho poder. ¿A qué me refiero? El gobierno de México es mandamás en todo México, representa a México en el esquema mundial, digamos, tiene un aparato militar, tiene un aparato de gobierno, tiene un aparato de cultura, tiene un aparato de economía, tiene un aparato diplomático, tiene todos estos recursos muy amplios que le dotan a ese Estado de mucho poder. Entonces, por eso, en las relaciones internacionales mínimo, los Estados son los actores más importantes. Mira, vamos a aterrizar todo esto a algo un poquito más tangible. Muy sencillo. El escenario mundial, mínimo cuando lo vemos con los países muy particularmente, es como un salón de preparatoria, tal cual. Las maestras y profesores y directivos y demás son la ONU, que es te digo, antes lo mencionaba, que parece un gobierno mundial, parece como que la autoridad jefe, pero la neta todos sabemos que en el mero momento del salón de clases, pues puedes hacer o no hacer lo que la maestra te diga. Está muy en tus manos, ¿no? Y el derecho internacional es igual. O sea, al rato voy a ahondar un poquito más en ese tema, pero los estados, los países pueden decidir seguir el derecho internacional, firmar ciertos tratados y leyes internacionales, o simple y sencillamente no. Está en ellos, porque ellos son el esquema, perdón, la unidad de poder más alta del mundo. No hay autoridad que regule a los estados se regulan a sí mismos. Los grupos de amigos en un salón de prepa serían como bloques. Digamos que acá tienes a estos amiguitos que todos son súper estudiosos, súper inteligentes, les saben un chorro a la tecnología y demás, pues esos son el bloque asiático, digamos. Y tienes ahí a Japón, a China, a Surcorea, a todos estos. Luego tienes otro chavito que es súper popular, todos les encantan, o sea, todo así. Ese es Estados Unidos, el súper popularcito que todos le siguen la onda y ahorita muy particularmente pues como que se está portando medio necio, entonces no todos se llevan con él. Y los ciertos atributos de cada estudiante son como el poder. Digamos que los estudiantes que son súper buenos en deportes son los que tienen un ejército súper fuerte.
Los estudiantes que son súper inteligentes son los países que tendrían la mayor tecnología o el mayor desarrollo tecnológico. Los estudiantes súper populares son los estados, digamos que sus valores políticos priman, la democracia, la libertad de expresión, cosas así. Las extracurriculares, que también todos en prepa, digo, espero que hayamos hecho alguna extracurricular, son tus valores de cultura, la historia, qué tan relevante fue tu país o tu nación en las civilizaciones antiguas, qué creaste hace mucho tiempo. Y el debate podría ser la diplomacia, que es simple y sencillamente intercambiar puntos de vista y perspectivas para generar consenso y pues, negociaciones, ¿no? Y ya lo dije varias veces, hay una cruda realidad. A final de cuentas, todos hacen lo que se les pegue la regalada gana. Así es igual con los países. Hay una anarquía internacional. Ahora, voy a pasar al bloque de las complejidades del ciberespacio y el ciberpoder. Hasta aquí no hay dudas. Si hay dudas, con mucho gusto las voy respondiendo, porque no tengo dudas. Pero si no, les sigo de frente. Voy a esperarme un minutito más. ¿Ok? Aparentemente no han entrado dudas, que bueno, eso significa que está explicando bien. Bueno, vamos a pasar al bloque de el ciberespacio, el ciberpoder y sus complejidades. ¿Qué onda con esto? ¿Qué significa? Primero que nada, para poder entender el poder dentro de un ciberespacio, tenemos que definir el ciberespacio. ¿Qué es el ciberespacio? Es algo tremendamente complejo, son bits de información que están volando en todos lados, es mi computadora, o sea, es mi servidor, ¿qué es qué es el ciberespacio? ¿Qué lo compone? Hay un catedrático que hizo una clase invitada en la Universidad de Syracuse que lo define en 4 capas, que la verdad es que lo quise referenciar porque está majestuoso. Él dice, el ciberespacio se compone de la capa física, que digamos es todo lo tangible, la infraestructura, el hardware que se necesita el ciberespacio para funcionar. Estamos hablando desde satélites, antenas, servidores, computadoras, los cables enormes que pasan por debajo del agua entre continentes para transmitir internet. Todo lo que puedas tú tocar y sea tangible es parte del ciberespacio de la capa física. Luego, la capa lógica. Esa está un poquito más compleja. Esa es, digamos, todos los fundamentos de ingeniería de software y computacional que nos permiten tener el funcionamiento del ciberespacio. Digamos, la capa física es una cosa. Yo puedo tener aquí 200 servidores, 50 computadoras, pero si esos no tienen el software, la programación cruda, o sea, el código para poder funcionar, pues no sirve de nada. Y ojo, muchas veces los ciberataques son por medio de esta capa. La tercera capa es la capa informática, es decir, digamos la capa donde se mueve toda la información. Un usuario común y corriente en Internet, el 99.9% de los usuarios de Internet se mueven en la capa informática. ¿Qué está aquí? Redes sociales, videos de YouTube, páginas web, tu página de la universidad, toda la información que tiene una interacción final con el usuario común y corriente, digamos que es esta capa informática. Y por último, una capa sumamente importante para el ciberespacio son los usuarios. Porque vamos a ser honestos, el ciberespacio no existiría si no hubiera usuarios que interactúen con él, que lo modifiquen, que lo evolucionen, que lo doten de contenido, tal cual. O sea, YouTube no sería YouTube sin los trillones de videos que tienen, ¿saben? Entonces, los usuarios son una capa muy importante del ciberespacio. Y podemos dividir el ciberespacio en 2 dimensiones. La dimensión física, donde están las cosas que puedes tocar, que sería la capa física y los usuarios, y la dimensión virtual, que es todo lo que no se puede tocar, pero ahí está. La capa lógica y la capa informática. ¿Ya entendimos qué es ciberespacio? Excelente. ¿Qué es el ciberpoder? Esa es otra. Ya sabemos más o menos cómo funciona el ciberespacio, cómo se compone, pero cómo jala el ciberpoder. Poder es una cosa en el mundo, es una cosa en el individuo, pero ¿cómo se usa en el mundo cibernético? Bueno,
Joseph Nye, que es un catedrático muy importante de las relaciones internacionales, nos da una definición un poco compleja, pero vamos a construirla. El ciberpoder se fundamenta sobre un conjunto de recursos referentes a la creación, el control y la comunicación de información creada por medios electrónicos o computacionales. Yo lo único que le agregaría a eso es la destrucción de información también. ¿Por qué? Porque, pues vamos a ver esto, hay muchas formas de ejercer ciberpoder. Puede ser generando más infraestructura tecnológica, puede ser teniendo muchos servidores, puede ser teniendo mucho contenido, pero es una complejidad. Hay que tomar en cuenta dos factores. El ciberpoder se compone de dos, digamos, divisiones. Uno es qué tanta infraestructura tecnológica tienes y qué tan avanzada es. No es lo mismo, todos sabemos, tener una Mac de 1998 a tener pues, una computadora cuántica que salió el año pasado, que no creo que salgan tan rápido. O sea, estamos de acuerdo que es radicalmente diferente. Y la otra división del poder cibernético, el ciberpoder, que también es muy importante, es la capacidad para usar esa tecnología. Yo puedo comprar ahorita mismo, digo, no tengo dinero para hacerlo, pero me encantaría comprar ahorita mismo una computadora cuántica. ¿Qué voy a hacer con ella? No tengo la más mínima idea. Entonces, tienes que congeniar estos dos puntos para lograr ciberpoder efectivo. Necesitas tener la infraestructura tecnológica, que puede ser tanto software como hardware, y necesitas tener también el conocimiento para operarla. Y eso puede ser, o sea, el ciberpoder puede ser desde, ¿sabes qué? Tengo 5 computadoras y puedo generar contenido en Facebook, interactúo con el mundo, hasta tengo un departamento de 50 personas que se dedican literalmente a generar ciberataques. Tengo cibersoldados. El ciberpoder es muy amplio, pero ahorita vamos a ir viendo cómo se ve plasmado en la realidad internacional. Hay muchas formas de ejercerlo. Digamos, puedes tener la tecnología más nueva, puedes tener la infraestructura tecnológica más amplia, puedes tener la mayor cantidad de usuarios, que eso también es muy importante, puedes tener los usuarios más capacitados, es decir, el conocimiento más avanzado, y puedes tener también pues, las defensas más robustas. Pero creo que algo que le va a interesar mucho a esta conferencia y a la audiencia es, pues también puedes ejercer ciberataques como tal, ¿no? Mira, los ciberataques pueden ser, primero que nada, hay dos tipos de ciberataques. Aquellos que tienen objetivos intra-ciberespacio, es decir, por adentro del ciberespacio, y aquellos que tienen objetivos afuera del espacio, es decir, por fuera de la realidad virtual, digamos. Entonces, puedes puedes en un dado caso atacar un objetivo desde ciberespacio a ciberespacio. Puedo yo hackear una página. Pero también puedes atacar cosas dentro de las capas del ciberespacio que lleven a una afectación de la realidad tangible, física, afectar al usuario, afectar a gobiernos, afectar a empresas. Aquí hago una explicación un poco breve de cómo se pueden ver plasmados los ataques a través de las capas. Por ejemplo, digamos, desde la capa lógica, tú puedes generar un ataque de malware que destruya o inhabilite la capa física. Literalmente, digamos, atacaste 20 servidores y ya no funcionan, ya no hay forma de usarlos. Atacaste y lograste atacar la capa física. Desde la capa lógica, también podemos atacar la capa informática. ¿Cómo? Dos ejemplos muy fáciles y muy aterrizaditos son ataques de negación de servicio, cuando por bots o por un software especializado estás mandando muchísimos queries o muchísimos clics a una página cierta, entonces la tumbas porque no puede aguantar ese tráfico de información. Otra cosa es defacing. Sabes que yo hackeé esta página, los métodos los explicó Pablo el otro día, y modifiqué el contenido para que no se viera igual que antes, entonces estoy afectando a esa página. Los ataques también pueden hacer desde la capa informática y pasarse a los usuarios. La desinformación es un tipo, de acuerdo a mi opinión, la desinformación es un tipo de ciberataque. Así de sencillo, porque estás convenciendo al usuario de una realidad alternativa y estás atacando desde la capa informática. También el phishing. El phishing es un ataque directamente al usuario y se hace por medio de correos apócrifos, por medio de spoofing, también se puede
y estás atacando al usuario. Y por supuesto, pues es evidente que la última forma de ataque es si los usuarios físicamente agredieran la capa física, bombardearan una granja de servidores, cortaran la línea de electricidad a una empresa. O sea, se puede generar un ataque que igual no va a ser ciberataque, pero es un ataque con implicaciones cibernéticas, digamos. ¿Cómo cambia la interacción o las interacciones de poder entre lo que acabamos de conocer, que es la dimensión física, la realidad tangible de las relaciones internacionales, y la dimensión del ciberespacio? Son dos cosas radicalmente diferentes. Primero que nada, el Estado, en la realidad física, los gobiernos son monopólicos en su poder. Nadie puede retar a que el gobierno no tenga la validez jurídica para hacer lo que quiera hacer. Pues es que tiene las leyes. Nadie puede retar a un ejército por sí solo, digamos, de un país. Pues no. El Estado mantiene un monopolio de poder donde hay una brecha muy profunda entre el Estado y cualquier otro actor. Y eso es lo que explicaba. El Estado tiene un aparato de poder muy amplio y muy complejo. Pero en el ciberespacio, el Estado es simple y sencillamente un jugador más. No es monopólico, no tiene control total sobre las ciberredes, apenas está descubriendo a la par que cualquier otro cómo jala esta onda. O sea, el Estado se ve muy limitado en su capacidad de ejercer monopolio de poder. Por eso, todos los otros actores internacionales que mencioné, empresas, individuos, grupos armados y terroristas, sociedad civil, organizaciones internacionales, se vuelven mucho más importantes y relevantes. Antes, dentro de este esquema de realidad internacional, el Estado es supremo, pero ahora, ¿sabes qué Estado? Puede ser que exista un chavito de 17 años que es súper buen hacker y te hackeó el Departamento de Defensa. O sea, se ve muy rebasado a veces el Estado por las capacidades inclusive de los jóvenes, que no son grupos armados, no son beligerantes, no son terroristas, es nomás chavito que se dedicó a divertirse en su compu hackeando. Entonces, también tenemos que considerar que en el ciberespacio aún no existe la jurisdicción y la soberanía, que es ese concepto de el Estado Supremo, es el que tiene las leyes, esto todavía no se define en el ciberespacio. Hay un par de aproximaciones que ahorita vamos a tocar, pero la verdad es que está muy en área gris esta onda. Un último tema que es también muy importante recalcar es que no existen barreras o regulaciones que impidan que otros actores, sociedad civil, empresas, individuos, grupos terroristas, accedan a el ciberpoder o el poder de agresión y violencia. Ejemplo, si yo quisiera ahorita armar un grupo terrorista, pues de bote pronto necesito rifles. ¿Cómo voy a conseguir esos rifles? ¿Qué tan fácil es que yo ahorita salga de esta casa y vaya a compre un rifle de asalto? No es nada fácil. En México mínimo, nomás la Secretaría de Defensa Nacional vende las armas, tienes que pasar un proceso muy riguroso de chequeo, tienes que tener permisos especiales para tener la arma. O sea, no es fácil. Imagínense lo mismo con comprar un tanque, ni se diga, es imposible. Ahora, ¿qué tan fácil es volverte hacker y tener ciberpoder? En el momento que compraste una computadora y te compraste el libro de Pablo Gutiérrez para aprender a hackear, ya tienes la capacidad de ciberpoder. Así de sencillo. No hay un costo, no hay un proceso regulatorio que impida que actores adquieran ciberpoder y puedan ejercerlo por ciberataques u otros medios. Bueno, voy a pasar a los casos de estudio y la realidad actual. Ya me cayeron un par de preguntas. Voy a contestar la de Angela Andrade, que nos pregunta, ¿cómo se sabe quién tiene más poder? Bueno, la verdad es que hay diversas formas. No hay una ecuación sencilla. Así como te andaba mencionando hace rato, puedes medir, digamos, la economía de un país, puedes medir qué tanta influencia y popularidad tiene. Ejemplo, no creo que sea igual para ti de popular Djibouti que Estados Unidos. Puedes medir qué tantos amigos tiene ese país o esa empresa, qué tanto dinero, qué tanto exporta ideología, por ejemplo, esa referencia que hacía de Hollywood y música. Entonces, hay muchas formas de verlo.
las relaciones internacionales normalmente se dan por las cosas tangibles, ejército, armas, flota, territorio, pero hay muchas formas de medir el poder. No hay una ecuación así de sencilla, porque si habláramos, por ejemplo, de temas tecnológicos, hay estados y países que son mucho mayores a otros estados que tienen un ejército muy fuerte, por ejemplo. Un buen ejemplo sería Japón, Corea del Sur. Entonces, tienes que verlo desde diferentes perspectivas. Igual Ángel Andrada dice, o bien, ¿qué poder es el más influyente? Si depende de la circunstancia que vivimos en el momento. Pues es muy cambiante, te digo, las dinámicas de poder cambian a cada rato, todos los estados y todos los sectores hacen lo que ellos quieran, entonces ahorita podría ser muy importante, digamos, el aspecto económico, que evidentemente Estados Unidos era como el rey en ese aspecto y China le vino a hacer mucha competencia. Ahorita muy particularmente es súper importante el poder médico. ¿Qué tanta capacidad tiene tu estado para lidiar con esta crisis médica? Ejemplo. Y voy a también contestar la de Magno Canul, que nos pregunta, ¿existen algunos estudios teóricos que estimen cuánto podría llegar a ser regulado el ciberespacio por una autoridad específica? Sí, ahorita voy a ahondar en ese tema. Precisamente está lo que se llama el Manual Tallinn y el Manual Tallinn 2.0 acerca de ciberguerra y ciberoperaciones. Si quieres, ahorita tomamos el tema ya agarrando. Y ahorita voy a responder el resto de las dudas, dado que quiero continuar. Acerca de casos de estudios y la realidad actual. Bueno, el primero, y quizá de los más importantes, es el caso de Estonia en el 2007, lo que se le llamó Web War I. A principios del siglo, Estonia, digamos que con la ayuda de Suecia, se empezó a convertir en un país sumamente cibernético. Tenía muchas interacciones cibernéticas. El gobierno quería hacer que todos los servicios básicos del ciudadano, desde votar, pagar su estacionamiento, pago de servicios, consultas, todo se hacía en línea. Estonia era prácticamente un ciberpaís. Ahorita actualmente sigue siendo, creo, el país más desarrollado en cuestión de interacción Estado-ciudadano cibernético. Pero Estonia hace muchísimo tiempo era parte de la Unión Soviética. Este grupo ruso asiático, que era como que la contienda de Estados Unidos y el bloque comunista posterior a la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría precisamente. Cuando Estonia se vuelve independiente de la Unión Soviética, muchos rusos seguían viviendo en Estonia. Había una minoría rusa bastante fuerte, como 25% de la población nacional. Y como parte de su proceso de desovietización, se le llama, saliéndose de la Unión Soviética, emprendiendo vuelo como un país propio, ya no necesariamente regido por los ideales de acá, quiso mover una estatua. Literalmente todo este tema nació con una estatua. Había una estatua de un soldado conmemorado en el centro de Tallinn y se quería mover a un cementerio. Esto hizo que hubiera una reacción muy violenta de parte de la etnia rusa. Disculpe. Se hicieron protestas, el gobierno ruso dijo muy flamantemente que saben que no lo hagan porque se van a arrepentir y demás. Y pues Estonia lo hizo, le valió. Está bien. Fast forward. Como un mes después de esas protestas y todo esto, empezaron a caer ataques por medio informático de fake news para generarle más dilema a este asunto, generarle más tren de hype y pues, que sea un tema relevante, ¿no? Y así más rusos se enfurecen. Y luego empezaron a caer ciberataques, pero no fueron un ciberataque nomás a una sola plataforma, fue toda la infraestructura nacional. Duraron 3 días los ciberataques. En el primer día, en su máximo auge, los paquetes de información relacionados a los ciberataques eran más o menos de 1000 por hora, 1000 paquetes por hora. Dentro de esos siguientes 3 días, en su auge máximo, llegaron a 4 millones de paquetes por segundo. Fue un ataque de estado a estado, literalmente. Rusia atacó a Estonia. Obviamente lo hizo por ciertos granjas de bots y lo hizo de formas que pues, es difícil atribuirle directamente la responsabilidad de Rusia por medio de ley, pero se sabe que Rusia fue el que atacó a Estonia y atacó al parlamento, atacó a bancos, atacó a periódicos, universidades. Tengo entendido que hasta intentó atacar infraestructura pública como electricidad y agua y luz, o sea, madres. Aquí vimos un ataque que se gestionó por la capa lógica
atacó la capa informática para generar fake news y así afectar al usuario, y también atacó la capa física, intentando pues desestabilizar todos estos sistemas que permitían la interacción de los ciudadanos con el gobierno en línea. La solución fue literalmente, Estonia tuvo que desconectar todo y volver a empezar, porque les habían vulnerado todo. Impresionante. Y aquí hubo un objetivo extra ciberespacial, es decir, el objetivo final del ataque no era dentro del ciberespacio, más bien era el tema de la estatua y cómo tú, Estonia, te atreves a retar la estatua rusa, pero fue un ataque que se gestionó por medio del ciberespacio. Y muy importante, este acontecimiento, siendo que Estonia es parte de la OTAN, una alianza internacional de poder de guerra, literal, la alianza que le daba la contra el bloque soviético durante la Guerra Fría, dijo, ok, wow, esto ya es un tema, el ciberespacio es una onda, hay ciberataques, necesitamos generar algún tipo de documento rector que nos diga cómo actuar, y ese es el manual de Tallinn. Al rato voy a meterme un poquito más en ese tema. El segundo caso que vamos a ver es Stuxnet. Stuxnet es un virus, pero les voy a dar un poquito de contexto. Por ahí del 2005, 2006, no sé si han escuchado las noticias internacionales, Irán, que es un país, pues digamos, no muy amiguito de los occidentales tipo Estados Unidos, Israel, Reino Unido, o sea, no sé, oigan, vamos a dejarlo así. Quería adquirir sus propias armas nucleares. Ahora, esto es muy importante porque es una forma de ejercer poder. Tú tienes armas nucleares y te puedes defender, puedes sobrevivir, porque hay otros países que tienen armas nucleares. Entonces, ¿cómo evitas de que ellos te ataquen con armas nucleares? Tienes tus propias armas nucleares. Este es el objetivo de Irán. Pero Estados Unidos e Israel dijeron, no. Y generaron un virus troyano, literalmente. Tengo entendido que fue una colaboración entre la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y un proveedor de seguridad nacional de Israel, que generaron un gusano malicioso, es decir, se replican muchos sistemas, que tenía la capacidad muy específica de alterar los controladores lógicos programables de sistemas de control industrial de la marca Siemens. ¿Por qué? Porque Irán, para poder generar, digamos, uranio enriquecido, el componente principal de una bomba nuclear, necesitaba centrífugas, este aparato científico que hace pues, un proceso químico para hacer toda esa onda, que operaran para darle ese uranio enriquecido. Este gusano, Stuxnet, buscaba literalmente nomás las operaciones de esos centrífugas y de esa marca Siemens, particularmente eso, y los explotaba. Pese a que se replicó en muchísimos dispositivos a nivel mundial, se supo que Stuxnet fue un tema, pero nomás atacó las centrífugas de Irán, porque así fue programado. Se tiene entendido que afectó una quinta parte de las centrífugas, por ende afectó como a 200,000 dispositivos y dejó inhabilitados a 1,000 equipos industriales. Se trató esto de un ataque de Estado a Estado, de hecho Estados Unidos e Israel, tal como lo fue Rusia, Estonia, pero esta vez fue más indirecto, se hizo por medio de un virus, nos atacó directamente, o sea, es un poquito diferente la dinámica. Se hizo un ataque por medio de la capa lógica, vimos cómo entró el ataque por medio de la capa lógica, afectó a la capa física, pero el objetivo final era extra ciberespacial, era que Irán no consiguiera armas nucleares. Y eso no necesariamente 100% del ciberespacio, era más bien, yo ataco tu ciberespacio o un aspecto cibernético de ti para inhabilitarte. Eso es un ataque al usuario, ¿saben? Entonces, esto es otro caso. El caso Titan Ray. Este caso fue por ahí del 2003-2004. Fue una operación de ciberinteligencia o ciberespionaje, digamos, y se gestó de parte de China en contra de Estados Unidos. ¿Qué fue? Fue una serie de ataques de hacking que buscaban robar información, sustraer información de ciertos proveedores de seguridad nacional que se dice tenían diseños acerca de una aeronave muy desarrollada, otros diseños de misiles, digamos, Tomahawks no son intercontinentales, pero misiles que se utilizan en guerra, el FBI mismo, a la NASA. O sea, fueron ataques de China a Estados Unidos para sustraer información. Muy importante acerca de esto, y esto lo van a empezar a ver en varios ataques.
no sabemos mucho acerca de qué pasó. ¿Por qué? Porque si tú eres un país que te importa tu sobrevivencia, te importa tu superpoder, tu poder, no te conviene que otros sepan que eres débil. No te conviene que otros sepan cómo te atacaron. Ni el hecho que te atacaron. Es más, al rato voy a ahondar en ese tema, pero la mayoría de los ciberataques no se saben. Pero bueno, como les decía, esto fue una operación de ciberespionaje que atacó por medio de la capa lógica. Primero atacó a la capa física y luego atacó a la capa informática. ¿Cómo funcionó esto? Digamos que cuando se trata de información de seguridad nacional o algo de ese estilo, pues hay un blindaje muy fuerte cibernético para proteger esa información. Entonces, no lo pones a la libre en la capa informática, no lo pones al público. Entonces, digamos que generas bóvedas que son de capa física. Tienes un servidor que está en una base naval súper protegida con un ejército encima y que tienes que acceder con huella digital y identificación biométrica y control de voz y todo. O sea, ese servidor es una bóveda blindadísima, no la tocas, pero tienes que acceder por la capa lógica, hackeas de alguna forma esos servidores y ya dentro de esa bóveda puedes acceder a la información que sea, pero no está esa información pública y es muy difícil atacarla directamente de la lógica de la informática. No sé si me voy a entender. En esta operación, el objetivo y la operación como tal fue 100% intra-ciberespacial. No se afectaron a cosas del mundo exterior, digamos. Obviamente, pues sí, atacaron los servidores, pero los servidores no quedaron inhábiles ni nada. Fue algo que se gestionó 100% por medio del ciberespacio. El intento de hacking de Hamas a Israel. Nomás por si acaso no saben, Hamas es una organización político-terrorista, depende a quién le preguntes qué respuesta vas a conseguir, de defensa de Palestina. Han hecho pues, muchas cosas en pro de la sociedad palestina, pero también pues, se agarran muchos golpes con Israel de forma de misiles y balazos y demás, ¿no? Primero que nada, no sabemos nada de qué pasó en este ciberataque, pero tiene un par de hechos muy importantes que detectar. Fue la primera vez que al detectar un ciberataque, un Estado, en este caso Israel, respondió inmediatamente con un ataque armado físico. ¿A qué me refiero? Lo que tengo entendido de este ataque es que el general israelí que mencionó que se estaban siendo atacados, nomás dijo, los encontramos que intentaron atacar y los paramos, no atacaron nada. No sabemos ni cómo atacaron, ni qué hicieron, ni de qué forma, no sabemos casi si atacaron o no. Pero, pues déjenme les enseño lo que pasó. Esto es literalmente el video que sacó la Fuerza de Defensa israelí de cómo atacó con un bombardeo aéreo el edificio de donde se originó el ciberataque. Entonces estás hablando de que si digamos un día se te ocurre atacar a Israel desde tu casa con un par de computadoras, Israel te manda un misil, tal cual. Así pasó en este caso. Entonces es muy importante detectar que esta es la primera vez que un ciberataque da lugar a un ataque armado físico, un ataque militar. Se gestionó por no sé qué capa, me imagino que la capa lógica, intentando atacar ya sea la física, la de usuarios o la informática, pero lo que sí sabemos es que la respuesta fue muerte de usuarios. Fue un ataque de los usuarios de Israel a la infraestructura física, que es donde se estaban operando los ataques cibernéticos, y a los mismos operadores y usuarios que estaban haciendo lo que estaban haciendo. Entonces es muy importante entender que esta es la primera vez que un ciberataque causa muertes. ¿Okay? Y pues obvio, los objetivos, pues no sabemos cuáles fueron los objetivos. Se gestionó por el medio del ciberespacio, pero tuvo repercusiones muy tangibles dentro de la realidad física. Este es otro interesante, el hackeo de Corea del Norte a Sony. Por ahí en 2014 está a punto de salir la película sátira política The Interview de James Franco y Seth Rogen. Muy buena película, se la recomiendo. Pero esa película se burlaba de Corea del Norte y del líder supremo Kim Jong-un. Esto afecta el soft power de Corea del Norte, afecta su influencia, afecta sus valores, afecta su imagen ante el mundo, porque pues, esencialmente te estás burlando de mi país y te estás burlando de mi forma de ser. ¿Qué onda? Es una afectación, es un ataque, digamos. Pero sí, pues nosotros dentro de Occidente creemos en libertad de expresión y así, allá no piensan igual. Entonces, un grupo de hackers llamado Guardians of Peace
logró sacar información privilegiada de la empresa Sony y la publicó en línea. Sacó información de salarios, sacó información de proyectos futuros, dieron banderazo acerca de ciertas películas que iban a salir, y se demandaba de parte del grupo que no lanzara la película The Interview. Entonces ahí es donde todos muy fácilmente identificábamos quién está detrás del ataque, porque obviamente Guardians of Peace nunca dijo, soy de Corea del Norte, pero si tu único objetivo es bajar una película que es de madreada o de sátira a este estado, pues me quedan muy poquitas opciones de quién sería responsable, ¿no? Y aquí vimos un ataque desde la capa lógica a la capa informática, es decir, la información de la empresa, que quería hacer una afectación al usuario, la decisión final de lanzar o no lanzar esta película. A final de cuentas, la película se lanzó, pues el ataque sucedió, pero sigue el mundo parado, ¿no? Y aquí el objetivo final era extra ciberespacial, no era dentro del ciberespacio. Este es un caso más local, lo doy por todos mis compatriotas mexicanos que están aquí escuchando la conferencia, saludos. Y sucedió el año pasado precisamente, el hackeo a petróleos mexicanos, Pemex. De acuerdo a lo que he visto en las otras conferencias de los otros panelistas, espero hayan tenido la oportunidad de verla. Se ha mencionado mucho este caso, entonces me gustaría darle una lectura. En noviembre del 2019, un grupo de hackers atacó a la petrolera paraestatal mexicana, Petróleos Mexicanos. Se utilizó un malware, el Doppelpaymer, que paralizó las operaciones de Pemex. Entonces, paralizó computadoras, paralizó servidores, sistemas de cómo se regulaba el petróleo, dónde estaban las pipas, y todo eso fue paralizado. Le costó muchísimo a Pemex. Obviamente Pemex no lo reconoce porque no le conviene, pero estamos muy seguros de que le costó muchísimo. Los hackers demandaban $4.9 millones en Bitcoin. Entonces, ¿qué vemos desde aquí? Ya vemos que el objetivo no era político, el objetivo no era extra cibernético, el objetivo era meramente, yo le voy a sacar lana a esto. Pablo lo mencionaba en la mañana, un hacker busca el objetivo, si es un grupo, digamos, sin aspiraciones políticas así, buscas el blanco más fácil, el que esté ahí. Y creo que en este caso se mostró Pemex como débil en el ámbito cibernético. Entonces, demandó ese rescate de secuestro de la información, no lo pagó, entonces el grupo hacker publicó en el sitio doppelleaks.info información privilegiada de la empresa y dijo que se habían vulnerado 186,173 equipos de Pemex. Es demasiado. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de cómo es un ataque de un grupo hacker, un actor no estatal, a un estado, a México, afectaste a México. Le costó dinero a México ese ataque. Pemex no pudo operar, tuvo implicaciones extra cibernéticas del mundo tangible. Entonces, es importante ver cómo los otros actores que no son estados también empiezan a adquirir este poder de afectación, de ciberataques. Como vimos, fue un ataque de capa lógica que afectó a la capa informática, la sustracción de información, y la capa física, el funcionamiento de los servidores, computadoras y demás. Las elecciones de Estados Unidos del 2016. Esta es, sin lugar a duda, el difícil. Este es el ciberataque más complejo que yo he tenido la oportunidad de investigar y de intentar interpretar. ¿Por qué es complejo? Fue un ataque extremadamente indirecto. No se trató de un ataque de Rusia directamente a Estados Unidos, no se trató de querer hackear el sistema eléctrico, no se trató de... No, fue una campaña de desinformación. Por eso mismo yo creo que la desinformación es un tipo de ciberataque. Se utilizaron tácticas de desinformación, de fake news, por medio de granjas de bots que las mandaba el Internet Research Agency de Rusia. Otra vez, no se le puede atribuir directamente a Rusia porque fue una agencia rusa, pero pues también se entiende muy naturalmente que tienes un interés como país en afectar a Estados Unidos y por ende tu responsabilidad puede ser papal. Y también hubo grupos de hackers que esos sí fueron afiliados al ejército ruso, se detectaron que atacaron los sitios del Partido Democrático. Entonces, ahí ya vimos un ataque desde la capa informática hacia los usuarios con desinformación y fake news, y un ataque desde la capa lógica
hasta la capa informática, que es, estos hackers intentaron tumbar o afectar a los sitios del Partido Democrático. Y en tiempo electoral, afectar el sitio de un partido, pues, es grave, ¿no creen? Y como ven, es un ataque muy complejo, porque si estás usando desinformación, simple y sencillamente lanzando ads de pro-nacionalistas o que están agravando ciertos acontecimientos que están pasando en ese país, dando un punto de vista diferente que puede eludir a la gente, pues, ¿estás atacando o no? Tú simplemente estás haciendo uso de la libertad de expresión, que es algo muy común en el mundo occidental, en Europa, en las Américas, en Estados Unidos, y es una vulnerabilidad grande el hecho de tener libertad de expresión, porque la desinformación puede volar por donde quiera. Entonces, ¿es esto un ciberataque o no? ¿Fue una afectación a las elecciones o no? Obviamente, el presidente Donald Trump nunca lo va a reconocer porque, pues, ¿cómo me conviene a mí, que soy presidente de Estados Unidos, reconocer, sí, ¿sabes qué? La forma en la cual yo gané la elección fue porque esos rusos le metieron mano y yo gané? Pues no, no puede, es más, ni siquiera tocas el tema, no te conviene. Y así ha sido, pero nos pone a todos esta pregunta de ¿qué pasó ahí? ¿Fue un ataque? ¿Fue una agresión? ¿Se puede considerar un acto de guerra? ¿Qué sucedió? Y ahorita, este es un mapa que te da a entender más o menos los estados que tienen un ciberpoder muy notable. Como habíamos entendido antes, la capacidad de ejercer ciberpoder es tener la infraestructura tecnológica avanzada o amplia, o tengas una, punto. Y dos, la capacidad de usarla. Y aparte, pues también puedes gestionar ciberataques y demás. Si habláramos simple y sencillamente de tener la infraestructura tecnológica, pues la verdad es que todo el mundo tendría ciberpoder, porque todo el mundo, de alguna forma u otra, igual y no llegando a ciertas regiones marginalizadas, pero todos tienen computadoras, todos tienen servidores, todos tienen sitios web y demás, pero no todo el mundo puede ejercer ciberpoder por medio de ataques, por medio de investigación tecnológica, por medio de estas cosas. Entonces, esta es la lectura que yo doy. Estados Unidos y Canadá, efectivamente, poderosos cibernéticamente. La Unión Europea, en todos los países que eso encompasa, de Alemania, Francia, España, Italia, Estonia es un ciberpoder muy importante, Suecia, todos estos países tienen ciberpoder también porque ese conjunto de la Unión Europea los dota de mucho poder, pueden actuar como uno, casi, casi. Rusia, evidentemente, un ciberpoder. Irán, un ciberpoder. Israel también. India, muy poderoso. Demasiados usuarios, simple y sencillo. Tiene control de demasiadísimos usuarios y la verdad es que las capacidades tecnológicas de los indios, disculpe, son de respetarse. China, sin lugar a duda. Ambas Coreas tienen muy buena capacidad tecnológica. Corea del Sur, pues Samsung es su plataforma al mundo. Es una forma de soft power, Samsung inclusive. Y Japón también. Es más, un punto de gracia ahí para cualquiera que sea fan del anime. Japón puede medir muchísimo de su soft power, ese poder de influencia, poder de popularidad en anime y videojuegos, porque es relevante culturalmente y el mundo interpreta esta imagen de Japón y lo ve como, oye, es el creador de anime, no manches. Estos esquemas que pongo aquí, perdón, estos rectángulos y el círculo que pongo aquí, significa que en estas regiones existe, pues sí existe infraestructura tecnológica, sí existe ciberpoder de cierta forma, pero el tema es aún tan joven que la mayoría de los gobiernos que entran en esa región pues no se han dedicado a averiguar qué onda con el ciberespacio, a meterle mano a generar ciberpoder, a tener una policía cibernética, un ejército cibernético, pues no le entran tanto. Si acaso se podría interpretar a Australia y Nueva Zelanda de alguna forma, porque tienen mucha cooperación de inteligencia con Estados Unidos e Inglaterra, pero no les daría ese lugar de ya son potencias de ciberpoder. ¿Y qué rol juega el derecho internacional y las organizaciones internacionales? Bien sabemos que el derecho internacional pues, es el derecho que le aplica a todos los países y al mundo y demás, pero pues que dentro de este fenómeno tan nuevo de ciberpoder y de ciberespacio, ¿cómo funciona? Muy sencillo, no existe. Así de sencillo. Tristemente, y no sé si Roberto Garza, que dio la conferencia de hackers de leyes que todo hacker debe conocer, no sé si me vaya a hacer un debate de esto después, pero hasta hoy fecha no existe un instrumento jurídico, una ley, un convenio, un compacto, no existe algo que aplique al mundo entero. Existen intentos de,
y muy chiquitos. ¿Cuáles son estos? El manual Tallinn, que les mencionaba que nació del ataque a Estonia, precisamente porque Estonia es parte de la OTAN. OTAN, alianza militar, alianza estratégica, bloque occidental, dice, ok, esto es un tema. El ciberespacio y el ciberpoder son un hecho. Necesitamos hacer algo. Entonces, reúne a un grupo de 20 expertos internacionales, muy occidentales, ojo, muy de la OTAN, y dice, vamos a establecer el manual Tallinn de la ley internacional aplicable a la guerra cibernética. Y fue un documento meramente académico. O sea, es una reflexión de 20 académicos, no tiene validez de derecho, no tiene validez legal en ningún lado, ni siquiera los mismos países de la OTAN lo han adoptado como ley. Es simple y sencillamente, si yo fuera mañana a escribir un ensayo de cómo debería funcionar el derecho cibernético, tiene, digamos, el mismo nivel de validez que el manual Tallinn. La única diferencia es que allá sí lo escribieron expertos muy pesados en la materia. Y el manual Tallinn 2.0, que es las operaciones cibernéticas, no necesariamente de guerra cibernética, pero a veces se habla de operaciones, no estrategias, sino tácticas. La OTAN creó, como les digo, se dice el Cooperative Cyber Defense Center of Excellence en Tallinn, Estonia, que es, digamos, un órgano que se dedica a estudiar el ciberespacio, el fenómeno de ciberpoder y cómo le afecta a la OTAN. Y esto es, digamos, uno de esos roles que juegan las organizaciones internacionales. El otro ejemplo es el Convenio de Budapest, que precisamente mencionaba Rigoberto Garza en su conferencia. ¿Por qué esto es un ejemplo también? ¿Por qué? Porque el Convenio de Budapest es una aproximación a los ciberdelitos, que es más para cuestión de delincuencia, de crímenes, no tanto guerra, estrategia, o sea, es más de casi individuos y empresas, pero también este convenio es para la Unión Europea. Y según te entendido, ni se ha adoptado 100% en toda la Unión Europea. Entonces, tienes uno que es un manual docente y académico que escribieron unos expertos del mundo occidental, de Estados Unidos, Europa y esa. Tienes otro que es una ley cuasi aplicable al bloque europeo, pero no tienes un régimen internacional o reglas que sean del mundo entero. Y esto es una duda muy interesante. Yo les pregunto, ¿será eso por coincidencia o por conveniencia? Es decir, si no hay reglas, pues no las puedes romper. ¿Y quién pone las reglas en el ámbito internacional? Los países. Entonces, si yo quiero, digamos, hacer ciberoperaciones o ejercer mi ciberpoder y demás, ¿me conviene tener reglas? ¿Me conviene ponerlas? Interesante. Entonces, eso es otra cosa. Y las organizaciones internacionales muchas veces operan a causa del derecho internacional que les da la validez y el poder de operar. Porque pues, la ONU no podría operar sin la Carta Magna de la ONU, que es como, digamos, la constitución de la ONU. La OEA no podría operar sin el Tratado de Washington. Son cosas así. Si no tienes una aproximación jurídica de cómo funciona el juego, pues yo como organización internacional no lo puedo interpretar porque tengo que lidiar con, por ejemplo, la ONU tiene 193 países miembros y tiene que ir a preguntarle a cada uno a ver si está de acuerdo y luego generar consenso y lo tienen que votar y es un proceso bastante burocrático, no es tan sencillo. Entonces, a hoy fecha, las organizaciones internacionales, digamos, sí entran en juego en analizar el ciberespacio y demás, pero no tienen ninguna jurisdicción ni ningún poder para hacer algo al respecto. Y eso es lo importante. Finalmente, ahora sí, el tema sexy. La Guerra Fría 2.0. Voy a dedicarme a responder un par de preguntas que ya me han caído, a ver si puedo ir adelantando y me regreso a este tema ahorita en un minutito. A ver. Magno Canul nos pregunta, ¿cómo es que se ha logrado el respeto a las licencias abiertas, el no apropiarse o privatizar legalmente ello como el software libre? Híjole, ¿cómo es que se ha logrado el respeto a las licencias abiertas? Pues son programas que están allá afuera, se respetan por el hecho de que existen, diría yo, pero así que tenga que ver mucho con la interacción internacional de poder y demás, pues una licencia abierta es si el programador o el conjunto de programadores que crean la licencia dicen, el mundo es libre de usar este programa o este software, esta licencia como quiera, y ya tú construyes sobre ello además. Puede ser que un país use las licencias abiertas y de cierta forma les dota legitimidad porque un país lo está usando, wow, es una licencia real, ¿no?
pero no creo que tenga mucho que ver con el tema de ciberpoder, el que tengan respeto, no. O sea, existen y ahí están, punto. Sergio García nos pregunta, como lo mencionas que el Estado es un personaje más del ciberespacio, ¿cómo procedería un intercambio de ciberataques entre países? ¿Quién gana? ¿Quién demanda a quién? ¿Y ante quién? Ese es el tema. No estamos del todo seguros. Yo como Estado, digamos, imagínense un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. Rusia ataca el sistema eléctrico de Estados Unidos, toda la electricidad ¿cómo se llama? De la costa oeste, y ya no tienes electricidad. Entonces ahí hay una agresión directa. Entonces Estados Unidos tiene que atacar de regreso a Rusia. ¿Cómo lo hace? ¿Qué nivel de poder va a ejercer? Tiene que ser un ataque. Muchas veces en las relaciones internacionales se utiliza la reciprocidad. Es decir, la forma en la cual tú me trataste a mí o la forma en la cual tú me atacaste a mí, pues yo te voy a regresar exactamente el mismo nivel para que así estemos al balance. Pero como en el ciberespacio todavía no estamos seguros de qué tanta capacidad tiene un ataque o qué tanto afecta un ataque o no, pues es muy difícil medirle a la reciprocidad. ¿Sabes qué? Me hackearon y me sacaron información. ¿Eso significa que yo los tengo que hackear y sacarles información? ¿O cómo? Porque pues también no es tan sencillo así de le pico un botón y quedó hackeado. Es un tema un poco complejo. ¿Quién demanda a quién y quién? Pues no le demandas a nadie. Como acabamos de ver, no hay una autoridad internacional. Rivaldo Silva Fiera nos pregunta, ¿puedo atacar desde mi computadora o tengo que tener una máquina virtual necesariamente? Yo creo que Pablo Gutiérrez te recomendaría atacar desde una máquina virtual, especialmente si te vas a echar el flete con países, porque, ojo, ellos sí te vienen a buscar, y al rato voy a hablar de ese tema, pero sí, una máquina virtual sería lo más recomendable si fueras a generar un ataque. Y no te recomiendo generar un ataque, de ninguna forma te aliento a hacer eso. Te recomiendo que hackees de formas éticas y profesionalmente. Andy Dávalos Morales nos pregunta, ¿qué son las granjas de bots? Las granjas de bots básicamente es cuando tienes ya sea una bodega o una casa o algo donde tienes muchísimos servidores o muchísimos dispositivos que están actuando como un bot. Es decir, están interactuando con el mundo, ya sea mandando queries a páginas, generando publicaciones en redes sociales, y la verdad es que el poder aquí en granjas de bots se nota cuando estamos hablando de masa. Entonces, pues tener una granja de 5 bots, no llevas 2, 3, pero tener una granja de 3 millones, ay, güey, es otra cosa. Y la última pregunta que voy a, una pregunta de Motorola, no, aquí, bueno, esta es otra. Andy Dados Morales, ¿cómo es posible que Corea del Norte tenga ese poder si no tiene conexión a Internet? No, claro que tiene conexión a Internet, estimado. Una cosa es la percepción que nosotros tenemos de Corea del Norte, cómo funciona, que vaya, es una percepción muy influenciada por Occidente y Estados Unidos y la forma que ellos quieren que veamos a Corea del Norte, de este país dictatorial, desesperado, de hambruna, que no tiene electricidad, que no tiene conexión a Internet. Y otra cosa es lo que realmente es. Yo te preguntaría a ti, Andy, ¿has ido a Corea del Norte? ¿Has atestiguado tal cual la realidad? Porque una cosa es, digamos, la realidad que nos venden y que consumimos, y otra cosa es la realidad. Te puedo decir con mucha seguridad, Corea del Norte tiene conexión a Internet. Siquiera, nomás, para el gran líder y su equipo de ciberoperaciones, porque sí tiene. Y voy a regresar a acá los temas de Guerra Fría 2.0. Ahora sí, el ciberespacio. Es un terreno de juego nuevo. O sea, vamos a reconocerlo. Es una dimensión diferente. No es igual que cualquier dimensión que ya hemos abordado como humanidad. Nótese, pues tenemos la dimensión terrenal, que es todo el territorio que podemos abarcar, los países y demás. La dimensión acuática, que ya puede ser por superficie en barcos y pues en movimiento de esta forma, o puede ser subacuática. Tenemos la dimensión aérea, donde ya tenemos aviones, ya tenemos inclusive pues ya aviones de guerra, interceptors y demás. Tenemos la dimensión espacial, que apenas estamos explorando, y yo me atrevería a comparar la dimensión cibernética con la espacial. Apenas estamos entendiendo qué onda. O sea, es muy nuevo. Sin embargo, un par de particularidades. Uno, el Estado, el país, el gobierno, sigue siendo la entidad más poderosa del juego por sus poderes y recursos fuera del ciberespacio. ¿A qué me refiero con esto? El Estado tiene agencias de inteligencia, tiene un ejército,
tiene el uso legítimo de la fuerza, tiene leyes que lo dotan de soberanía y dicen que es la entidad más importante de un territorio. Tiene facultades de gobernación, de economía, de seguridad, de cultura, de catastro, de muchísimas cosas. Entonces el Estado, verdaderamente, las capacidades fuera del ciberespacio son muchísimo mayores a sus capacidades en el ciberespacio. Inclusive puede llegar al punto donde sus capacidades en el ciberespacio sean igual que sus capacidades tangibles, pero en ningún momento un actor no estatal, una empresa, un grupo terrorista, un individuo va a tener el mismo nivel de capacidades de ciberataque o de ciberpoder que en la realidad tangible que un Estado. Entonces, igual y en el ciberespacio el Estado es nomás un solo jugador más, pero cuando nos transferimos a la realidad física, donde el Estado sí es monopólico, pues ahí sí es donde te friegan. Digamos, si tú quieres darte un tiro 1-1 con los equipos cibernéticos de Estados Unidos, igual y siendo un excelente hacker y extremadamente dotado de conocimiento y de habilidad, te los puedes tirar. Pero ellos te van a caer en un helicóptero con rifles. Entonces, el Estado sigue siendo ultrapoderoso. Y también el Estado, como decía, pues tiene una infraestructura humana que es mucho más amplia que cualquier otro actor. Igual y Coca-Cola podría retar a ciertos estados en tener una capacidad de operación y de amplitud muchísimo más amplia, pero estamos hablando de que el Estado sigue teniendo un aparato muchísimo más poderoso que otros. Sin embargo, hay jugadores nuevos y saben jugar el juego. Estamos hablando de empresas que tienen una capacidad tecnológica que sobrepasa a muchos estados, y es más, estados dependen de ciertas empresas para así poder. Un ejemplo muy bueno es Huawei. Tiene un convenio con el gobierno de China donde puede acceder China a la información de los usuarios de tecnologías Huawei, que Huawei tiene operaciones alrededor del mundo. Entonces, técnicamente, China puede generar espionaje o inteligencia sobre, pues, literalmente, ciudadanos alrededor del mundo. Y eso no es la facultad de China, no debería tener ese poder. Otra cosa, tienes a chavitos literalmente estudiando carreras, desarrollando ciberarmas. O sea, ya estamos hablando de que el individuo tiene un poder muchísimo más amplio que antes en la realidad tangible, donde un individuo contra un estado, pues ni se diga. Pero acá, las ciberarmas las puedes desarrollar. O sea, está muy cañón. Tienes grupos de interés en hacking, como lo es Anonymous, o como son grupos de ciertos hackers donde tienen poderes y habilidades extremadamente fuertes y pues no hay forma de retarlos a menos que tengas el mismo nivel de poder. La dinámica cambia. También entran los fake news, entran las empresas de tecnología. Entonces, verdaderamente, sí es un terreno de juego nuevo. Y las formas de adquirir y usar el poder son muy variadas y dinámicas. Entonces, puedes adquirir poder teniendo infraestructura tecnológica, puedes adquirir poder generando ciberarmas, puedes adquirir poder teniendo a lo mejor ciberdefensa, pero todo esto es hiperdinámico. Al día siguiente, quién sabe si el poder es igual a lo que fue ayer, porque igual y hoy ya salieron vulnerabilidades nuevas, igual y hoy hubo un ataque nuevo, igual y hoy hay una tecnología de punta súper nueva que ya no tienes tú. Entonces, el poder es muy dinámico. Antes igual y el cambio más radical que tuvimos en el poder fueron las armas nucleares, y eso fue pues un periodo desde el 45 que se usó la primera hasta no, creo, 44 creo, hasta ahorita, y ha sido un error y prueba, y vamos viendo y demás, pero pues estás de acuerdo que conseguir un arma nuclear es tremendamente difícil, no cualquiera. En cambio, conseguir una computadora y aprender a hackear, date 2 semanas y el libro de Pablo Gutiérrez, ¿entendemos? Otra cosa, es un tema sumamente nuevo, tengo que hacer mucho énfasis aquí. El Internet y el ciberespacio es algo que jamás hemos conocido. Se podría decir que inició con la ARPANET del Departamento de Defensa por ahí del 69, o sea, del 70. Estamos hablando de hace 50 años. 50 años, tal cual, literal. Hace 50 años empezó eso, hace menos de una vida. El sistema, voy a mencionar un par de datos que nos recuerda ese hecho porque es muy importante. Por ejemplo, el sistema de nombrado de dominios, el DNS, se estableció en 1983 y por estas mismas fechas empezaron los ciberataques por medio de virus. El World Wide Web se creó en el 89. Ya no estamos hablando de 50 años, estamos hablando de 30, mucho menos. Google, ahora las empresas muchísimo más poderosas del mundo, nació en el 98, hace 22 años.
En 1992 había cerca de 1 millón de usuarios en Internet. En el 2007 esa cifra llegó a los 1,000 millones. Ahorita se estima que hay aproximadamente 4,570 millones de usuarios en Internet, como 60% de la población humana. Estamos hablando que en los últimos 28 años el crecimiento del Internet ha sido hiper exponencial. Entonces, no nos damos abasto para ir de acuerdo al avance tecnológico. Es impresionante, no podemos. Otra cosa muy importante, es extremadamente difícil atribuir responsabilidad por ciberataques, como lo vimos en los casos de estudio. Si tú como país utilizas una empresa como proxy y tienes un servidor de bots y atacas con ese servidor de bots, pues primero tienes que hacer un análisis forense de qué empresa fue la que hizo eso, y si usó VPNs para rebotar, pues es que híjole, no, entonces ¿cómo? O sea, en un ataque normal, en un crimen normal, en cualquier tipo de interacción en el mundo físico, hay evidencia que deja rastros que nosotros podemos investigar. Hay una casquilla de bala, hay fragmentos de misil, hay, o sea, suena muy feo, pero hay tropas muertas que cargan un parche de un país. O sea, sabes identificar de dónde vino la mano. O sea, en el ciberespacio nuestras capacidades de análisis forense aún no son tan desarrolladas y tan elevadas como para poder atribuir rápidamente responsabilidad de ciberataque. Y eso abre una gran posibilidad. Pueden haber atribuciones falsas para crear desinformación o atacar indirectamente. Es decir, digamos, yo siendo mexicano ataco a Estados Unidos, pero genero en redes sociales suficiente desinformación para que Estados Unidos haya pensado que fue un grupo terrorista. Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Va a ir a atacar al grupo terrorista. Yo fui el responsable. Entonces, pueden inclusive haber atribuciones falsas que afecten esa dinámica. Otra cosa muy interesante es la paradoja capacidad-vulnerabilidad. Esto lo menciona el mismo profesor al cual referencié hace rato con las capas del ciberespacio. Dice, es muy evidente, si tú quieres tener mayor capacidad en el ciberespacio, si tú quieres tener mayor poder, automáticamente, por definición intrínseca, vas a tener mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque eso implica que vas a tener o tecnologías nuevas, que no han sido checadas todas sus vulnerabilidades, o vas a tener mayor infraestructura cibernética, que implica mayores objetivos o blancos o targets, o vas a tener operadores más capacitados que también saben vulnerarte o vulnerar a otros. Entonces, simple y sencillo, si tú como país quieres aumentar tu poder cibernético, vas a aumentar el nivel en el cual también puedes ser atacado. Y eso es un paradoja muy importante que considerar. Y por último, es una realidad extremadamente dinámica y cambiante. A día salen vulnerabilidades nuevas, al día salen tecnologías nuevas, al día salen ataques nuevos. Es muy importante tomar eso en consideración. Esencialmente, el ciberespacio es como el viejo oeste. Muy sencillo. ¿Quién trae el arma más grande? Porque él va a ganar la pelea. Así de sencillo. No hay leyes. Entonces, mientras puedas y tengas las capacidades de hacerlo, tómate de todo lo que quieras. Llega con tu pistolón y ataca, porque ¿dónde está la ley? No te va a poder encontrar. Hay una falta de ley y, más importante, no una falta, sino existe una equivalencia entre las capacidades del orden de la ley, los estados, y las capacidades de la delincuencia o los grupos armados. Ambos usan el mismo Internet, ambos tienen computadoras, ambos aprendieron a hackear, son lo mismo. Otra vez, el poder del Estado ya no es tan monopólico como parecía, está nivelado. Y todos contra todos. O sea, tienes individuos hackeando Pemex, tienes grupos acá de anónimos hackeando gobiernos, tienes empresas hackeándose así, una empresa hackea un gobierno porque es un proxy de otro país, otra empresa es hackeada por parte de un gobierno porque es literal un free for all. Todos contra todos. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿es esto una nueva Guerra Fría? La Guerra Fría pasada se la llamaba Guerra Fría porque se trataba de una contienda muy ideológica, capitalismo contra comunismo, y nunca se peleó de forma directa. Todos sabían que los enemigos eran la Unión Soviética y Estados Unidos, pero ellos nunca se dieron madrazos o golpes, disculpen, de forma directa. Sin embargo, jugaban por medio de proxies. Tenían la guerra de Vietnam, donde uno apoyaba a uno y otro apoyaba a otro, la guerra de Corea, se había mucha guerra por medio de inteligencia y espionaje, pero todo era muy frío, no había misiles volando, no había una guerra papal, era una guerra que estaba sucediendo a oscuras, a calladas, secreta. La guerra cibernética es igual. Es una guerra
que no tiene confrontación directa y caliente, es un conflicto y una contienda discreta y desconocida. No estamos seguros. Yo soy firme creyente de que el 90% de los ciberataques que suceden no los llegamos a conocer, porque me revierto lo mismo. Tú como Estado, como país, no te conviene que el mundo se entere que eres atacado. No te conviene que el mundo se entere que eres vulnerable. No te conviene que el mundo se entere de tus capacidades cibernéticas. ¿Por qué? Porque ese desconocimiento te da poder. Entonces, los conflictos se pueden llevar a cabo por proxies, puede ser de ciberespionaje y de inteligencia, pero nadie quiere ser atacado de la gran forma. Nadie quiere que le caiga ese misil nuclear. Entonces, nadie se atreve a lanzar la primera piedra. Nadie va a lanzar el primer golpe bruto. Digamos, un ciberataque podría tener la capacidad de destruir el esquema de luz y electricidad de un país. Yo creo que sí. Que vaya a pasar, muy difícil. Porque en el momento que hagas eso, va a haber una guerra, sí o sí. Entonces, tú como país, ¿te quieres atrever a causar una guerra? Igual con las bombas nucleares, nadie se atreve a lanzar la primera porque sabíamos que a todos nos iba a cargar. Hay también este concepto que se llama el dilema de seguridad, que es uno que se usa mucho en relaciones internacionales. ¿A qué se refiere esto? Esencialmente, digamos que hay dos países, Estado A y Estado B. Si Estado A quiere mejorar su seguridad y generarse capacidades nuevas y tener una defensa mayor, digamos que compra misiles. Pero eso lo hace más poderoso. Y Estado B dice, ay, no manches, Estado A tiene misiles, yo no tengo misiles. ¿Cómo le hago para estar al mismo nivel de poder que Estado A? Porque si algún día Estado A decide lanzarme todos sus misiles, pues yo no sé cómo defenderme. Entonces, ¿qué? Tengo que comprar misiles. Y ahora los dos tienen misiles. Y luego Estado B dice, híjole, Estado A está comprando misiles. La verdad es que ahora ellos tienen poder y yo la verdad es que quería estar más seguro, entonces ya no sé. Estado A tiene que ahora comprar un escudo de misiles. Y Estado B dice, híjole, comprar un escudo de misiles, ahora yo tengo. Entonces tienes este dilema donde por querer adquirir seguridad de un Estado, otros perciben una ofensa. Entonces yo Estado A digo, quiero tener un carro blindado porque siento que algún día nos van a atacar. Entonces todos los otros que no tienen carros blindados dicen, yo también, porque ese güey va a tener un carro blindado y yo no. Muy importante entender esta dinámica. Y la carrera armamentista cibernética. Todos los estados que son ciberpotencia, digamos, están desarrollando su tecnología e infraestructura cibernética, están generando mayor poder. Entonces, se vuelve una carrera de quién tiene la mejor arma más rápido, inclusive aún si es una realidad tan dinámica. Entonces, Estados Unidos generó el virus Stuxnet. Híjole, Corea del Norte tiene que defenderse de alguna forma, entonces genera su ataque. Y luego, Israel es una carrera de quién tiene la mejor arma primero, y como siempre sale uno con un arma nueva, nunca se acaba la carrera. Esencialmente, al resumen que puedo llegar de esta conferencia entera es el ciberespacio es un nuevo teatro de guerra donde participa ambas, la sociedad civil y las empresas con los estados, y pueden haber afectaciones tanto al interior de la dimensión virtual, que serían la capa lógica o la capa informática del ciberespacio, así como ataques que alteren la dimensión física. Es decir, que generan afectaciones en la infraestructura física o en los usuarios. Damas y caballeros, eso ha sido todo de mi lado. Les agradezco muchísimo, espero que la conferencia les haya gustado. Ahí les dejo la información de contacto, con mucho gusto atendería preguntas por mi correo, pero de momento me voy a dedicar a responder las preguntas que vienen en el Q&A de Zoom. Voy a empezar por Magno Canul, que nos pregunta, ¿por qué el manual de Tallinn aún no entra en vigor? Muy sencillo, porque no es una ley, no es un instrumento jurídico, es una reflexión de académicos docentes. Entonces, así como lo dije en su momento, yo podría ahorita dedicarme a escribir un ensayo de cómo debería de ser la interacción de ciberpoder y demás, pero hasta que un estado, un país, no llegue con su parlamento, su congreso o su aparato legislativo y diga, mira, esto lo tenemos que convertir en ley, no va a ser ley. Y eso no sucede de forma automática, digamos. Necesita haber intención. Por eso hacíamos la reflexión de, pues no existen reglas. ¿Será por coincidencia, por falta de capacidad, o será por interés auténtico de que no queremos que existan reglas? Ángel Andrade nos pregunta, en el caso que mencionaste del hackeo que le hicieron a la empresa de Pemex, ¿fue extracción de información o fue incorporación de datos por ransomware? Y en el caso de este ataque, si no pagaron el rescate, ¿cómo es que siguen operando?
Híjole, la verdad es que no sé cómo siguen operando, pero siguen operando y la verdad es que han tenido muchos golpes, tanto económicos como cibernéticos, no nomás ese. Me supongo que hubo algún reemplazo de tecnología o algo por el estilo. Y se trató de extracción de información e incorporación de datos por ransomware. Pues mira, yo te sé decir, sin tener mucho conocimiento técnico de las particularidades del ataque, que el ransomware inhabilitó los dispositivos de Pemex, entonces básicamente no se podía usar la computadora, no se podía usar el servidor, no había forma de operar y a la vez el grupo hacker sí lanzó información privilegiada en el sitio que había mencionado que era, creo que doubleleaks.info. Entonces, técnicamente hubo el ataque por medio de malware que inhabilitó y también hubo una sustracción de información. Roberto Elizondo nos pregunta, ¿hasta qué punto los gobiernos deben de adaptar diversas agencias para entrar a la conversación especializada del ciberespacio y el ciberpoder? ¿Debe entrar o está al margen? Depende mucho de cada país, Roberto. O sea, vemos, por ejemplo, con el tema de armas nucleares, México hace aproximadamente unos 50 años fue el que presentó la iniciativa de Tratado de Tlatelolco, donde dijo, ¿saben qué? Yo sé que todos tienen armas nucleares allá en el mundo y están en esta guerra fría y demás, esto fue de época 70 más o menos. Pero aquí en Latinoamérica creo que estamos mejor sin esa onda. Entonces, ¿qué tal si todos los países de Latinoamérica firmamos este pacto, este tratado internacional, que así es ley, y nos adscribimos a no tener armas nucleares? Y funcionó. Entonces, Latinoamérica y Centroamérica y Sudamérica es un bloque que no entra en la contienda de poder nuclear, por ejemplo. ¿Podría hacerse lo mismo con el ciberespacio? No sé, porque todo país tiene interacción en el ciberespacio. Entonces, como país, yo diría, mínimo tienes que tener un control interno, igual y no meterte mucho en el esquema de ataques internacionales y demás, pero tienes que, de alguna forma, resolver el tema interno, porque puede haber ciberataques en tu país que no estás atendiendo, o puede haber afectaciones inclusive al aparato de gobierno, y tienes que responder de alguna forma. Necesitas adquirir ese poder. Cindy Suárez nos pregunta, he escuchado que Zoom tiene un hoyo negro de seguridad y que han hackeado muchas cuentas. ¿Cómo es posible detectar que el link de la reunión que nos envían sean verificados? Híjole, la verdad es que me sé un poco acerca de las vulnerabilidades de Zoom, pero creo que esa es una duda que hubiera sido más conveniente para Pablo, porque no me sé mucho del aspecto técnico en cómo funciona. Te sé decir con mucha seguridad que Pablo no se toma a la ligera la seguridad de la información, especialmente siendo fundador y CEO de White Suit Hacking. Entonces, ten tranquilidad de que el link de Zoom que se te envió está verificado y no hay ni un dilema con él. Pero si quieres aprender más acerca de las vulnerabilidades de Zoom, puedes atenderlo a él o inclusive en la revista un artículo al respecto. Alexis Arce nos pregunta, ¿las máquinas virtuales son indetectables? O sea, que no se pueden rastrear. Híjole, no. Hay formas de, digamos, cubrir mucho tus pasos, pero cuando se está lidiando con la tecnología de un estado, si es que eso es a lo que te refieres con que un gobierno te rastrea o algo, digamos que ya mínimo saben cómo rastrear máquinas virtuales. Puedes usar VPNs, puedes intentar hacer un borrado de huellas y demás, pero si llegas a tener una interacción con un estado en en sus sitios web o en su ciberinfraestructura, ten por seguro que van a saber. No hay forma de que no. Samuel Bonilla nos pregunta, ¿crees que los hacktivistas también son parte de la cyberwar? ¿Tienen influencia en el poder que un país tiene en el ciberespacio? Sí, yo creo, así como mencionaba, es uno de los actores dentro del ciberespacio que tiene poder, tiene autodeterminación y tiene intereses. No más que ahí estamos lidiando con dos esquemas de hacktivistas, diría. Los organismos o las organizaciones que tienen alta organización o alto orden interno, digamos, por ejemplo, un Greenpeace, pues existe un Greenpeace internacional que tiene una jerarquía internacional y todos responden al mandato de este Greenpeace. O también puede haber organizaciones que no tienen mucha organización interna y nomás son células operando por sí solas. Ejemplo, las células terroristas. Muchas veces los terroristas operan por su propia labor, igual y creen en las mismas ideas y demás, pero pues no tienen forma de comunicarse con las otras células, entonces pueden operar por sí mismos. Sí son relevantes en la ciberguerra, definitivamente. No creo que tengan el mismo poder que un Estado al momento actual. Pueden llegar a buscarlo,
pueden intentar pegarle, pero te digo, los poderes del Estado son mucho de la dimensión tangible y física. Rivaldo Silva Feria, disculpen, nos pregunta, ¿es verdad que las nuevas guerras entre países serán cibernéticas y todos los estados tienen que tener un grupo con la capacidad de defenderse? Sí, sí, no tengas la menor duda de que esta nueva forma de guerra híbrida, digamos, va a tener mucho auge, porque, así como mencionaba, no todos los países tienen las capacidades cibernéticas. Entonces, ahorita, el ser un país con capacidad de ciberataques o cibernéticas de defensa te da una ventaja competitiva y muy amplia. Esos países que mencionaba en el mapa de cuáles tienen el ciberpoder y cuáles no, pues evidentemente si se trata de una guerra mundial de ciberespacio, ya sabemos quién va a ganar, o mínimo quién va a estar en la frente. Entonces, sí creo que las guerras pueden evolucionar al campo cibernético y que debe de haber alguna forma de que los estados se defiendan. O si no, vamos a ver una ruptura muy interesante de cómo funciona el estado. ¿Qué comentario tienes? Axel Aldana nos pregunta, ¿qué comentario tienes del bloqueo de Estados Unidos a Huawei? Pues así como mencioné, Huawei tiene un contrato con el gobierno chino donde se permite que China, como aparato de gobierno, acceda de formas de inteligencia a todas las interacciones en Huawei. Estamos hablando de antenas, estamos hablando de celulares, estamos hablando de dispositivos de tecnología, de computadoras. Entonces, no creo que, y creo que vas a entenderlo, no creo que a Estados Unidos le convenga permitir que una empresa extranjera que funciona como plataforma de información, espionaje e inteligencia para un país ajeno opere dentro de ese país. No sé si me voy a entender y espero haberte contestado la pregunta. Guillermo Limus Aguilar nos pregunta, ¿qué convenios internacionales tiene firmados México para evitar y castigar el ciberdelito? Muy sencillo, ni uno. Digamos que hay, así como lo mencionaba Rigoberto Garza en su conferencia, hay delitos que inclusive si son dentro del ciberespacio ya están tipificados. El robo de información, el hacer un fraude por medio de métodos cibernéticos, phishing. Estos son delitos que ya tienen una tipificación real y de alguna forma pues, podrían interpretarse desde el ciberespacio, pero desde este momento no hay un instrumento jurídico internacional que nos permita atender los ciberdelitos como naciones. Humberto Castillo nos pregunta, ¿en algún momento las naciones se organizarán para hacer leyes cibernéticas internacionales? Yo creo que sí, yo creo que existe una necesidad muy tangible para hacerlas, especialmente si los estados quieren mantenerse monopólicos en su poder. Sin embargo, como decía, deberíamos de cuestionarnos qué tan conveniente es al momento presente que existan leyes de este estilo, porque en el momento que existe una ley, significa que existe un límite a qué tantas cosas puedes hacer en el ciberespacio. Tú ya tienes que seguir la ley y probablemente también existan repercusiones por violarla. Entonces, ¿cómo te puedes saltar la ley? Pues simple, no dejas que exista. Y como los estados, siendo la unidad de mayor poder en el ámbito internacional, son los que tienen, digamos, el monopolio de crear leyes, pues pueden decidir simple y sencillamente no crear leyes. Es así de sencillo, está muy loco. Samuel Bonilla nos pregunta otra vez, ¿crees que la falta de leyes para el ciberespacio en muchos países tiene alguna teoría conspirativa detrás? No. Igual y haciendo alusión a lo que acabo de comentar, podría ser el hecho de que no les conviene tener leyes para tener mayor, digamos, libertad de operación, pero no creo que haya una conspiración de todos se pusieron de acuerdo para que no haya leyes porque no quieren que, o sea, digamos que se ha dado muy natural eso, no es una acción pensada y premeditada, diría yo. Y es una interpretación muy personal, puede ser, quién sabe. Ángel Andrade, quiero felicitarte por tu conferencia. Muchas gracias, Ángel. Es excelente la manera en que contextualizas la historia y la simplificación de los conceptos. Muchas gracias otra vez. Deseo éxito a ti y a todo tu equipo. Todos son excelentes por ello. Veo que tiene tanto éxito la empresa. Ojalá algún día pueda trabajar con ustedes. Ay, Ángel, muchísimas gracias y nos encantaría recibir tu CV. Si quieres mandarme un correo o algo por el estilo, con mucho gusto lo recibo. Brian López nos pregunta, ¿qué tanta seguridad tienen los países hispanohablantes con respecto a las habilidades que han ido desarrollando con respecto al ciberataque
en Brasil, a ciberataque en Brasil. ¿Qué tanta seguridad tienen los países hispanohablantes con respecto a las habilidades que se han ido desarrollando con respecto a ciberataque en Brasil? Ok, me imagino que estás preguntando qué tantas capacidades tendría Brasil o el bloque latinoamericano, digamos. Y así como lo mencionaba en la conferencia, es un tema muy relativamente nuevo. Ahora, ojo, también por lo mismo de ser un tema cibernético y de que pues, existe una guerra fría y es muy secretivo, puede ser que algunos de estos países tengan muy amplias capacidades y están siendo muy discretos al respecto de ellas. Entonces, sí existe esa posibilidad, pero honestamente a mi lectura del asunto, no creo que en Latinoamérica y en Sudamérica aún se le dé el suficiente nivel de importancia al ciberpoder y el generar, pues, digamos, cibercapacidades. Guillermo Limos Aguilar nos pregunta, Wikileaks tuvo muchas entradas de México, ¿sabes por qué no hubo persecución de delitos? Ejemplo, Panama Papers. Es un tema muy complejo, digamos, tiene que haber jurisdicción donde una corte internacional que tiene jurisdicción, porque ojo, o sea, la Corte Internacional de Justicia que regula los países, no todos los países del mundo firmaron el tratado que le da poder a la Corte Internacional de Justicia, entonces no todos los países se subyugan a las leyes de la Corte Internacional de Justicia. Entonces tienes que necesitar de seguro un instrumento jurídico que te permita demandar al delincuente, que no sé si del todo, creo que no lo hay, porque aquí se trató de sustracción de información y luego la publicación de ciertos artículos, que son los Panama Papers, ahí tiene que ver mucho también con la libertad de expresión, y luego, ¿quién fue el que generó el delito? El que sustrajo la información es Wikileaks, es el individuo dentro de Wikileaks que hizo eso, es el que publicó el artículo, porque el que publicó el artículo no necesariamente es el que atacó. Entonces, ves cómo se vuelve un esquema bastante complejo el quién fue el responsable. Por eso mismo, la atribución en el ciberespacio es un tema muy difícil y la jurisdicción aún más, porque el ciberespacio es literalmente una dimensión donde pueden llegar a interactuar, creo que eran 4.9 billones, mil millones de usuarios, que está del tamaño de esta pantalla que está enfrente de mí. ¿Cómo sé qué país entra en juego aquí? Si yo estoy atacando a China, me van a ir a atacar China a mí, yo estoy en México. Sus leyes no aplican aquí. Si yo ataco a Noruega, las leyes mexicanas no aplican en Noruega, ni las leyes noruegas aquí. Entonces, es este tema de jurisdicción internacional que todavía no se resuelve y por ende todavía no sabemos. Y esas son las preguntas de Zoom. Voy a pasarme las de Facebook, vamos a ver si existen. Y sí. Híjole, creo que se armó todo un debate en los comments de Facebook. ¿Y qué tan veraz es tu información? Me gustaría saber tus fuentes. Abraham Torres, con mucho gusto te puedo pasar mis fuentes. La verdad es que la mayoría es interpretación mía propia. Sí consulté un par de fuentes de Joseph Nye, de conferencias internacionales de OTAN y demás. Si me mandas un correo, con mucho gusto te mando el listado. No lo quise incluir para que no fuera demasiado texto, pero sí, mucho es interpretación mía propia. Y creo que esas son todas las dudas. Honestamente, otra vez, muchas gracias. Quiero que Pablo tenga oportunidad de dar un poquito de otro antes de que todo esto caiga. Y espero hayan disfrutado un poco acerca de la ciberseguridad desde la perspectiva internacional. Yo soy Cristóbal Cárdenas y muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Hola a todos. Me veo en la webcam. Muchas gracias a todos por asistir a esta última webinar de este serie de webinars que hicimos. Muchas gracias al panelista Cristóbal Cárdenas por asistir y platicarnos de este tema tan moderno, de debate, ¿no? de ciberespacio y todo esto. Está bastante interesante. Les vamos a avisar cuando vuelvan a ver este tipo de conferencias, pero por hoy este ciclo de conferencias en línea ya está cerrado. Entonces, que tengan buen día. Antes de que se vayan, les voy a pasar un cupón de descuento de 10% para la página de la Hackshop.
pueden usarlo tanto para cursos como para el libro o algún otro producto que tengamos ahí. Y sin nada más que agregar, que tengan buen día y buen fin de semana, cuídense y nos vemos luego. Sí, estos videos van a estar grabados en la página de Facebook. Si alguien quiere consultar otra cosa, ahí los pueden ver. Si alguien más quiso ver este video, este webinar y no alcanzó a verlo, puede meterse a la página de Facebook y ver la grabación. Les agradecería si comparten, dan like a las a las publicaciones, pero pues que tengan buen día. La página de Facebook es whitesuits, facebook.com, whitesuits hacking. Y sí, ya está, de hecho, este video ahorita se va a quedar inmediatamente en los videos y también están los otros videos de los otros conferencistas, de hecho hay muchos muy interesantes. Yo impartí una en la mañana que a lo mejor a muchos de ustedes les interesaría. Hace rato David Dimas impartió uno muy interesante de seguridad en casa para trabajar, pero bueno, nos vemos a la siguiente. Hasta luego.